Bienvenidos a su programa Soluciones de Salud con el Dr. Daniel Cadena. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Soluciones de Salud con su servidor, el Dr. Daniel Cadena, en donde vamos a estar platicando sobre un tema que se llama meningitis. No se lo pierdan, quédense con nosotros. La salud nos permite disfrutar de la vida al máximo, pero hay ciertas infecciones que debemos conocer. La meningitis puede afectar a personas de todas las edades, incluso a individuos sanos. La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello. Reconocerlos es crucial. Con la información y la acción correctas, podemos proteger a nuestras comunidades. Toda la información en Soluciones de Salud con el Dr. Daniel Cadena. Comparte este mensaje y cuida de ti y de los demás. Amigos, bienvenidos a este tema que se llama meningitis. Hay varios tipos de meningitis. Podemos decir que hay meningitis por bacterias, por hongos, por virus. Y en este episodio vamos a estar hablando específicamente de las meningitis bacterianas. Y bueno, antes de entrar al tema, hay que decir qué cosa son las meninges. Las meninges son, digamos, la protección que cubre al cerebro. Es una membrana que está cubriendo al cerebro. Aquí tenemos un modelo anatómico de un cerebro y el cerebro está protegido. Esta protección que se llaman meninges pueden inflamarse, por eso se llama meningitis. Y esta inflamación puede ser por bacterias. Las bacterias se llaman meningococo, neumococo, Haemophilus influenza, son las principales bacterias. Estas tres principales bacterias son las que causan la inflamación infecciosa de las meninges, que es lo que vamos a estar platicando en este tema. Entonces, al ser esto una inflamación de las meninges, también se puede inflamar el cerebro. Es lo que se llama encefalitis. Y esto en general le conocemos como una meningoencefalitis. Ahora, esto es un cuadro severo, es un cuadro grave. Es una de las infecciones más serias que puede haber en la medicina y por lo tanto constituye una urgencia médica. Por eso es muy importante que toda la población conozcamos de esta situación y podamos empezar a compartir esta información para que quien tenga los síntomas que vamos a estar mencionando puedan atenderse rápidamente. Entonces, ¿cómo empieza una meningitis? Generalmente, al ser esto una infección que entra por la vía respiratoria, puede haber, por ejemplo, una infección respiratoria. Se puede manifestar al inicio como tos, catarro, ¿sí? Pero posteriormente, ¿qué va a presentar el paciente? Dolor de cabeza. Ese es el principal síntoma de una meningitis, el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que puede aparecer súbitamente. Es muy intenso, es muy severo, es muy incapacitante. Y otra de las cosas también que se presentan en la meningitis es que molesta la luz, molesta el ruido, de tal forma que a veces se llega a confundir como una migraña. El paciente tiene un dolor de cabeza muy severo, no tolera la luz, no tolera el ruido, tiene que estar prácticamente acostado en su cama, con la luz apagada. Pero otra cosa que es muy importante decir es que el paciente va a tener fiebre. Fiebre, dolor de cabeza. Esos son los principales síntomas que va a tener un paciente con meningitis. Entonces, una vez que se desarrolla la infección, el paciente empieza a tener escalofríos, sudoraciones y puede empezar a tener también alteraciones del estado de conciencia, porque como decíamos, se inflama también el cerebro. Y la persona puede sentirse confundida, puede tener alucinaciones, incluso llegar a convulsionar. Estos son síntomas también asociados y el paciente puede también desarrollar algunas alteraciones en la piel, como sería la presencia de un rash, es decir, manchas en la piel de color rojo oscuro que son muy características de la bacteria que se llama meningococo, también llamado Neisseria meningitidis. Este es el nombre de esta bacteria. Entonces, estos son los síntomas de una meningitis. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, en general el tratamiento de esta infección son antibióticos. Los antibióticos se tienen que dar en forma hospitalaria y la vigilancia desde luego también es en forma hospitalaria por algún tiempo. Son varios días que hay que dar de tratamiento para estos pacientes para evitar complicaciones.
Ahora, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico? A grosso modo, un diagnóstico confirmatorio se llama estudio de líquido cefalorraquídeo. Es decir, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula alrededor del cerebro y se puede obtener mediante un procedimiento que se llama punción lumbar, que se toma de la espalda mediante anestesia local, y ahí se puede analizar en un hospital ese líquido y ver si tiene bacterias. Se hacen unos estudios especiales para ver si tiene bacterias y se pueden hacer rápidamente. También se realiza el cultivo del líquido y algunos otros estudios ya mucho más específicos para este tipo de infección. Ahora, el tratamiento de esto tiene que ser muy rápido. La sospecha tiene que realizarse rápidamente. Si hay una sospecha, iniciar el tratamiento para evitar las complicaciones que pudieran ser incluso irreversibles en los pacientes. Dicho esto, como sabemos que es un tema que tiene, digamos, muchas implicaciones y que puede haber algunas dudas, vamos a resolver las dudas de nuestro auditorio en el siguiente segmento. Una amiga de aquí del auditorio nos pregunta cuáles son los síntomas de meningitis. Ya los mencionamos hace un momento, pero vamos a ser un poco más específicos. Decíamos principalmente es el dolor de cabeza muy intenso, que puede acompañarse de sensibilidad muy aumentada a la luz, molesta mucho la luz, molesta mucho el ruido. Se acompaña también de náusea, en ocasiones también de vómito. El paciente tiene mucha somnolencia, tiene que estar acostado, es muy incapacitante. Y otra de las cosas es la fiebre, ¿sí? Dolor de cabeza y fiebre, ese es, digamos, lo principal. La fiebre puede ser elevada, 38, 39, 40 grados de temperatura con mucha sudoración y escalofríos. Otra de las manifestaciones es la presencia de manchas en la piel, sobre todo en la bacteria que se llama meningococo. Son manchas que se presentan prácticamente en todo el cuerpo, en extremidades, en el tronco, y son manchitas de color rojo oscuro que al presionarlas no desaparecen. Es lo que se llama una meningococcemia, es una infección muy severa. Otra de las alteraciones también es lo que se llama la rigidez de nuca. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona hay una situación de contractura de muscular por defensa, por dolor, lo que imposibilita a la persona hacer movimientos de movimiento de la cabeza. Por ejemplo, una persona no puede hacer esto o girar la cabeza porque despierta un dolor muy severo. Entonces, esto es un dato muy característico. Hay otra alteración también que hace que el paciente tenga que estar acostado, generalmente en una posición que se llama engatillo, es decir, tiene que estar doblándose para aminorar, digamos, las molestias, el dolor. Y estas, digamos, son los síntomas en general de lo que se llama la meningitis bacteriana. Amigo Rodolfo nos pregunta cómo se contrae la meningitis. Interesante, porque hay que decir que la meningitis bacteriana es contagiosa. Es decir, hay una persona que adquiere la meningitis bacteriana y puede por contacto pasarla a través de las gotitas, la bacteria a otra persona misma que las va a inhalar y puede desarrollar también una meningitis. ¿Cómo vamos a sospechar que una persona tiene meningitis? Bueno, ya decíamos, aquellas que tienen un dolor de cabeza muy intenso, incapacitante, náusea, vómito, les molesta la luz, el ruido, pero que también tienen fiebre, muy importante también ese dato. Y si además hay estas lesiones que decíamos en la piel que son tipo manchitas rojas que no desaparecen a la presión, la sospecha de una meningococcemia o de una infección por meningococo pues es muy elevada. Entonces, número 1, tener contacto con alguien que tenga meningitis. Ese es el primer dato, la primera forma de adquirir una meningitis por contacto, es contagiosa. Hay otra forma, digamos,
que es que una persona tenga las defensas bajas, ¿sí? Una persona debilitada. Como quien, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que tienen cáncer, que viven con VIH, son más susceptibles. Infecciones tales como infecciones de los oídos, lo que se llaman las otitis, sobre todo aquellas las complicadas, infecciones crónicas. Las sinusitis de alguna forma también pueden predisponer a tener meningitis y algunas otras condiciones, tal es el caso de las cirugías del sistema nervioso, como pudiera ser una cirugía del cerebro o una cirugía de la columna, en la cual pudiera haber también una inoculación, es decir, que bacterias que están en la piel puedan entrar directamente a lo que se llama la cubierta del cerebro, propiamente las meninges, y se pueda desarrollar una infección bacteriana, la llamada meningitis bacteriana. Estas serían las formas de contraer una meningitis. Amigos, nos preguntan del auditorio cómo se trata la meningitis. Importante decir que el tratamiento debe ser inmediato. En cuanto se sospeche el diagnóstico, podríamos decir que esta infección no es necesario tener la confirmación absoluta al 100% con un cultivo para iniciar el tratamiento. La sola sospecha, es decir, dolor de cabeza, fiebre, y estas manchas que decíamos en la piel, lo que constituye el cuadro de una meningococcemia, esto es dato suficiente para iniciar por sospecha el tratamiento de una meningitis bacteriana. ¿Y cómo se da el tratamiento? Hospitalariamente. En el hospital se inician antibióticos generalmente intravenosos que hacen que el antibiótico pueda llegar más fácilmente y más rápido al cerebro. Generalmente cuando un paciente llega con una sospecha de meningitis al hospital, lo que hacemos primero es una evaluación médica. Checamos signos vitales, vemos cómo está, por ejemplo, la temperatura, la presión. Un paciente con meningitis, ¿qué puede tener? Temperatura elevada, es decir, fiebre, 38, 39, 40 grados. Va a tener también una elevación de la frecuencia cardíaca, va a tener taquicardia. Ese es otro dato. Hacemos una exploración física y encontramos que el paciente tiene alteraciones del estado de alerta. Puede estar más somnoliento e incluso hay algunos pacientes que llegan a estar en estado ya comatoso, ya incluso que ya no tienen una respuesta adecuada a los estímulos. Lo que decíamos anteriormente, la rigidez de nuca. Hacemos algunas pruebas para ver si el paciente tiene esta rigidez y algunos otros que se llaman signos meningios, y una vez establecido rápidamente esta sospecha clínica, se inicia el tratamiento. Ahora, el tratamiento intravenoso también va de la mano del diagnóstico en una forma simultánea. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente tiene la sospecha de meningitis y llega al hospital, generalmente lo que hacemos los médicos es hacer un estudio del cerebro, es decir, hacemos una tomografía de cráneo. ¿Con qué finalidad? Ver si no hay alguna contraindicación para hacer el estudio que comentábamos que se llama punción lumbar. La punción lumbar consiste en tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de una punción en la espalda, pero no se puede hacer esta punción lumbar si un paciente tiene, por ejemplo, un tumor en el cerebro o si tiene inflamación severa en el cerebro. Esas, digamos, serían las limitantes para hacer esta punción lumbar. Entonces, se hacen estos estudios y generalmente el paciente ya está recibiendo los antibióticos. Cuando se reciben ya los resultados de los estudios de líquido cefalorraquídeo, lo que se puede hacer es, digamos, ajustar el tratamiento, hacer algunas modificaciones. Pueden ser bacterias que se llaman gram positivas, bacterias gram negativas. Nosotros en los hospitales habitualmente al inicio iniciamos tratamiento para ambos, tanto para gram positivos como para gram negativos, e inclusive también llegamos a dar tratamiento para virus, lo que se llaman antivirales, sobre todo la ciclovir, un tratamiento extenso de amplio espectro en lo que se obtienen los resultados y, digamos, ya se van haciendo los ajustes. Hay también, como decíamos, infecciones que son también severas, que no son tan frecuentes, que es el caso de los hongos, que también pueden dar lugar a las meningitis que se llaman meningitis fúngicas.
Entonces el tratamiento de la meningitis debe ser cuando se hace la sospecha clínica y los ajustes cuando se tienen los estudios, digamos, confirmatorios, como pudiera ser el caso de un cultivo, de las tinciones, que son estudios que se hacen directamente de líquido en fresco, o bien lo que se llama la biología molecular, que significa que es un diagnóstico que se hace a partir del líquido cefalorraquídeo, en donde se busca el material genético de las bacterias, virus e inclusive hongos. Es un PCR, así se llama, PCR múltiplex, en las cuales con una sola muestra se puede determinar varios tipos de agentes infecciosos y en base a eso se pueden hacer también los ajustes al tratamiento y dar algo ya mucho más específico. Pero fundamentalmente el tratamiento de este padecimiento es hospitalario y guiado obviamente de la mano de un médico. Amigos, de aquí del auditorio de Ciudad Obregón nos preguntan cómo se previene la meningitis. La meningitis bacteriana tiene varias formas de prevenirse. Principalmente, como decíamos, se transmite de gotas de persona a persona. Cuando una persona tiene síntomas respiratorios, no hemos dejado de recomendar que hay que seguir usando la protección respiratoria. Sigue vigente, sobre todo en la temporada de infecciones respiratorias. Entonces, una forma es los que tengan síntomas respiratorios, protegerse. Otra situación es también el lavado de manos, porque también se pueden transmitir bacterias por contacto. Otra situación es cuando una persona tiene un contacto de enfermo con meningitis, es decir, un familiar, un amigo, alguien cercano que haya tenido un contacto y esta persona tiene un riesgo de presentar meningitis. Lo que se da es un medicamento preventivo, lo que se llama profilaxis, que básicamente son antibióticos. Esto obviamente tiene que ser bajo prescripción médica. Y la otra muy importante es la vacunación. Generalmente el esquema nacional de vacunación aquí en México también incluye las vacunas contra la meningitis. Como decíamos, la meningitis bacteriana fundamentalmente puede ser por las 3 bacterias que ya hemos mencionado, que son el meningococo, la Haemophilus influenza tipo B, que hay que diferenciarla de la influenza viral, no es lo mismo, y también del neumococo, que produce también neumonía. Bueno, todo esto ya está en el esquema de vacunación. Generalmente estas vacunas ya se ponen en la infancia. Antes del año la mayoría ya estamos vacunados contra estas 3 bacterias. Es importante que todas las personas que tengan hijos chequen la cartilla de vacunación para ver si sus hijos están vacunados y si no es así, pues completar los esquemas de vacunación. En adultos es el caso también de cuando una persona va a ir a una zona en donde va a haber una exposición muy alta a meningococo, también se ponga refuerzo y particularmente también las personas mayores de 65 años son más propensas a tener el neumococo, sobre todo las que tienen diabetes, fuman, tienen algún problema pulmonar crónico. Importante la vacunación después de los 65 años y reforzarse cada 5 años, y esto no solo previene de la infección por neumonía, sino también previene la meningitis por esta bacteria llamada neumococo. Entonces, en general, las pautas o las formas de hacer una prevención contra la meningitis bacteriana sería la vacunación, las medidas de higiene como la protección respiratoria y la higiene de manos, y en contactos lo que es prácticamente la profilaxis, es decir, antibióticos en forma preventiva indicadas por personal de salud. Amigos, ¿qué tal les pareció este episodio de meningitis bacteriana? Un tema muy interesante que nos estuvieron pidiendo. Gracias por quedarse hasta aquí. No olviden darle like, compartir y comentar. Y nos vamos a estar viendo también en podcast, YouTube, desde luego aquí también en Facebook, en otros episodios. No se lo pierdan, 7 de la noche y ahí nos vemos. Muchas gracias por su atención.
Esto fue su programa Soluciones de Salud, con el Dr. Daniel Cadena. Nos vemos el próximo jueves. Dale like y comparte.